buenos días a todos los que se están conectando. Gracias por estar ahí. Hoy domingo 30 de julio. Estamos muy contentos porque hoy es el día que hizo el Señor para alegrarnos, para gozarnos, para alabarle, para bendecirle, para honrarle, pero también para recibir palabra de Dios. El día de hoy, usted y yo, prepare su corazón a todos los que están de aquel lado, escuchando, porque Dios tiene una palabra que es como ese refrigerio a nuestra alma. Así como la lluvia hizo que la tierra seca fuera húmeda y diera un fruto, y esa plantita que usted no ve va a crecer. El día de hoy Dios trae esa palabra en nuestro corazón que va a ser de refrigerio, y así que si su alma estaba seca, hoy vamos a recibir una palabra de parte de Dios. Denle un fuerte aplauso a Dios por la vida de nuestro amigo Aldo, que trae una palabra para... Amén. Pues buenos días, familia Aguaviva. Como siempre, es un gozo, es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes compartiendo, sirviendo a Dios. Y también mandamos saludos en casita. Esperemos pronto puedan venir a visitarnos, va a ver que no le vamos a quedar mal. Y bueno, pues es increíble ver cómo pasa el tiempo pasa volando. Hace ya casi 4 años que Dios me dio la oportunidad de compartir por primera vez. La verdad, en aquella ocasión hasta pena ajena me da por recordar. Y hace poco estaba echándome un clavado en esos temas que ya hemos estado tocando. Y me llamó mucho la atención que en la segunda vez que compartí, hablábamos acerca de la imitación, de que el ser humano por naturaleza, tiene la necesidad de imitar. Usted aprendió a hablar, usted aprendió a caminar por imitación. Y en aquella ocasión yo les platicaba que cuando yo era muy niño, era chico, pues yo me quería parecer mucho a mi papá. Mi papá es ingeniero arquitecto, él sabía mucho de matemáticas, sabía de historia, sabía de arte, me encantaba verlo dibujar, y hasta todo lo que hacía en su trabajo, a mí me encantaba verlo. Y pues poco a poco fui imitándolo. De hecho, soy arquitecto también, igual que él. Y con el paso del tiempo, a lo mejor ya en la universidad, pues me di cuenta que mi papá pues era una persona normal como cualquier otro, que también comete errores, y empecé a agarrar otros prototipos a cuales imitar. Poco a poco esos prototipos fueron formándome lo que ahora soy, la persona. Fui buscando esa identidad, y muchísimos años después, ya casado, ya con una familia, me encontré con un personaje el cual ya me había llamado la atención en algunas ocasiones, pero yo no le había hecho mucho caso. Un personaje el cual cada vez que lo conozco más, me impresiona más. Un personaje que hasta la fecha jamás me ha defraudado. Un personaje que me ama por cualquier cosa que yo haga. Y por supuesto que estoy hablando de Jesús. A partir de que yo fui al encuentro, hace ya también algunos años, realmente tuve un encuentro con Jesús. Y a partir de ese día, yo dije, esa es la persona a la que yo quiero imitar. Ese es el personaje al que yo realmente quiero parecerme. Y revisando todas las prédicas, bueno, pues hemos estado hablando en cada uno de esos temas, pues de los atributos de Jesús. Pero por alguna razón había estado postergando a la que yo considero la más importante, el atributo más importante de Jesús. Y le voy a ser sincero, lo había estado postergando porque no me sentía digno. Hasta la fecha no me siento digno de tocar ese tema, pero pues yo no soy el que manda aquí, yo no soy el que escojo los temas, así que el tema que tenemos para el día de hoy es la humildad, la madre de las virtudes. Así que yo le invito a que cierre sus ojos y a que pongamos este momento en manos de Dios. Dios, te damos gracias nuevamente por tu misericordia, porque eres bueno con nosotros, porque nos permites estar aquí presentes, escuchar de tu palabra. Sabremos que, como siempre, esta palabra es de mucha bendición para nuestras vidas. Y estamos seguros que esta palabra cambiará rotundamente la forma de ver nuestra vida, la forma de compartir, la forma de interactuar con los demás, pero sobre todo la forma de interactuar contigo. Te pedimos que todo lo que salga de mi boca sea palabra tuya y no piedra de tropiezo para los demás. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús amado. Amén. Pues muy bien, acompáñeme por favor en Primera de Pedro,
5:5. Si usted está listo, me dice amén. Y dice así: igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hoy Dios nos quiere decir que nos revistamos de humildad. Y en muchas partes de la Biblia podemos encontrar esta frase de revestirnos, que significa que nos despojemos de los trapos viejos, de la ropa vieja que tenemos, y nos pongamos esa ropa nueva que es la que Dios quiere. Y en esta ocasión Dios te dice, no te da la opción, ni te dice inténtalo, ni te sugiere, te dice que te revistas de humildad, que te pongas ese atuendo de humildad. Pero muchas veces confundimos la humildad con otra cosa. A veces creemos tener bien el concepto de humildad y creemos que lo estamos haciendo de la manera correcta, pero no es así. Mire, muchas veces podemos confundir la humildad con la sencillez. Si me acompañas con la imagen, pues podemos ver a los dos personajes, yo creo que de los más ricos que tenemos en el mundo, y vemos que ni siquiera traen ropa de marca o un reloj caro, una forma de sentir muy modesta, y podemos decir, qué personajes tan humildes, ¿verdad? Realmente no son ostentosos, demuestran su humildad, pero eso realmente no es humildad, eso es sencillez. O también podemos confundir la humildad con la escasez. A veces decimos, bueno, una persona humilde, una persona de bajos recursos, pues es humilde, pero no precisamente puede ser humilde. Efectivamente, a lo mejor carece de recursos, pero eso no lo hace una persona humilde. También podemos confundir la humildad con la mediocridad o con... Ahí, a ver, un segundito, que estamos en vivo. ¿Ahí se escucha? Bien. Podemos confundir también la humildad con la mediocridad o la blandeza. Podemos creer que a veces el ser humilde es sobajarse o permitir que nos humillen o decir sí y ser sumisos en todo momento. Pero realmente tampoco esa es la humildad. Mire, le voy a decir lo que significa realmente la humildad. La humildad es una cualidad que implica el desapego a lo material y a la ayuda al prójimo. Por esa razón, es una de las cualidades más valiosas que podemos tener. Una persona humilde deja de lado el yo para preocuparse por los demás. Una persona humilde no es egoísta, ni tampoco egocéntrica. No se centra en su propia persona, ni en sus propios logros, ni en destacarse a sí mismo. De esta manera, su acción es objetiva y no se deja llevar por lo subjetivo. Pero qué difícil es encontrar la humildad en este mundo, donde rebasa el egoísmo, donde el objetivo principal son los bienes materiales, donde se preocupan más por el éxito, el dinero, el poder. Pero nosotros los cristianos tenemos el mejor ejemplo de humildad que pueda tener cualquier persona. Tenemos a Jesús dándonos el ejemplo que debemos de ser. Mire, muchos conocedores dicen que la humildad es la madre de las virtudes. Si no somos humildes, será muy difícil que podamos desarrollar las demás cualidades. Quien sea humilde conoce sus propias limitaciones y debilidades, es capaz de restar importancia a sus logros y de reconocer sus defectos y errores. Una persona humilde se opone a la soberbia, ya que quien es humilde no es pretencioso. Es decir, una persona humilde es capaz de dejar de lado su propio bien por los demás. Ahora me entiende por qué no me siento digno de tocar este tema. Todo lo que tenemos todas las características que tiene la humildad. Yo no sé si aquí tenemos alguna persona que cumpla con todas las características de humildad y que pueda decir, bueno, pues yo sí soy humilde como Dios espera de mí. Y cuando yo me cuestionaba esto y le decía a Dios, pero
yo creo que eso solamente Jesús, o sea, una persona que cumpla todo esto, pues no hay otro más que Jesús. Y estaba yo en las redes sociales benditas y me apareció un video, llámele Diosolidades, y en este video me llamó mucha la atención porque era un experimento social. Era un chavo que dijo, bueno, yo tengo un Rolex y voy a tratar de venderlo, voy a argumentar que tengo a mi papá enfermo, que necesito ese dinero y que no tengo de dónde sacar, para ver quién es realmente honesto y me dice realmente el valor del reloj. Y bien, ahí dice todavía al final, bueno, y la persona que sea honesta y me diga realmente el valor del reloj, pues le voy a dar un obsequio. Y bueno, se fue a un lugar así como en el centro de la Ciudad de México, donde es un centro joyero, donde hay muchos locales de joyas y venden relojes y cosas por el estilo. Y llegó con el primero y pues le dijo la historia, pues que mi papá está enfermo, no tengo dinero, pues este reloj es una herencia y pues necesito venderlo. Pues la persona lo agarra, lo ve, lo revisa y le dice, pues te puedo dar 300 pesos. Y le dice, no, hombre, es que lo necesito para las medicinas de mi padre. Y le dice, pues a lo mucho te doy 500 pesos. Y bueno, muchas gracias. Va con el siguiente y le ofrece también 500, le ofrecen, el que más le ofreció fue 1000 pesos. Hasta que llega con una persona adulta y el señor lo revisa, lo checa, se pone de esos lentes de joyero, le da la vuelta, lo voltea a ver al joven, lo vuelve a revisar y le dice, ¿tú sabes que este reloj es un Rolex? Y le dice, sí, es una herencia de mi abuelo. Y le dice, ¿tú sabes que este reloj cuesta más de 50,000 pesos? Dice, ay, pues qué bueno, porque necesito el dinero. Y le dice, mira, yo no tengo el dinero para poderte ayudar. Yo no tengo más de 50,000 pesos para podértelo comprar. Pero ¿sabes qué? A mí me gusta mucho ayudar a la gente. Yo te voy a ayudar. Y todavía le dice, de seguro ni has desayunado, ¿verdad? Y dice, no, pues no. Mira, agarra su cartera, saca un billete de 20 pesos. Mira, ve con Juanita, aquí en la esquina, y con los 20 pesos cómprate un pan. Dile que va de mi parte y hasta el café te va a regalar. Y ya regresas y yo te voy a ayudar para que puedas vender tu reloj. Efectivamente, el joven va y regresa. Cuando regresa con el señor, le dice, te voy a hacer un papelito para que vayas al edificio de enfrente. Aquí todos me conocen, dice, todos. Yo tengo muchos años trabajando aquí, muchos años. Dice, pero la verdad es que estoy pasando por una etapa muy difícil. Vino la crisis, la pandemia, yo tenía mi negocio, yo era un dueño de un local y vendía joyas y pues tuve que vender todo, me quedé sin dinero y ahora pues estoy aquí como empleado. Dice, pero a mí me gusta mucho ayudar a la gente y te voy a ayudar. Le hizo un papelito, dice, vas a ir con esta persona, le das el papelito y como sabe que vas de parte de mí, él te va a decir realmente y te va a dar el valor del dinero. Bueno, le dice el joven, oye, ¿no me puedes acompañar? Es que si te acompaño me van a correr, pues no puedo salirme de aquí. Pide permiso y le dan 5 minutos para poderlo encaminar. Va el señor, efectivamente el joven, le ofrecen el dinero que le habían dicho por el reloj, regresa agradecido, era un experimento social y él le había dicho que iba a dar un obsequio, ¿verdad?, a esa persona que le dijera la verdad. Y cuando le regresa con él le dice, ¿cómo te fue? Y él, la verdad es que muy bien, estoy muy agradecido y tengo que ser honesto contigo. Esto realmente era un experimento social, quería ver si la gente era honesta y pues yo había prometido dar un obsequio a la persona que fuera honesta conmigo. Entonces le dice, no hombre, no, a mí no me tienes que dar nada, o sea, yo lo hice de corazón, yo te dije, a mí me gusta ayudar a la gente, no tienes que darme nada, qué bueno que te pudieran ayudar, te dieron el dinero. Dice, no, lo que pasa es que pues realmente no, mi padre no está enfermo y pues solamente era para probar a la gente, ¿verdad? Y aquí te tengo el regalo y por favor recíbelo. Ya muy apenado el señor dice, bueno, pues está bien, lo voy a recibir porque tú me lo dices, ábrelo. No, ¿cómo crees? A mí me da pena, ¿cómo crees que lo voy a abrir? Ábrelo por favor. Y al abrir el reloj, ve que es el Rolex que quería empeñar. El señor se le hace un nudo en la garganta, con llanto en los ojos, y le dice, ¿no sabes lo que significa este regalo para mí? Es algo que toda mi vida soñé con tener una cosa así. Estoy pasando por una situación muy difícil y al ver esto, en verdad me quiebra y sé que no todo está perdido. ¿Y por qué les cuento esta historia? Realmente lo que me llamó más la atención de esta historia no es tanto el experimento social,
no es tanto la gratitud del joven que le regaló un Rolex de 50,000 pesos, sino que me hizo ver que una persona del mundo, una persona normal, puede llegar a ser tan humilde como Jesús. Él no tiene ese ejemplo como lo tenemos nosotros de Jesús, de humildad, y aún así, solo de corazón, demostró esa humildad que mucha gente, yo creo que hubiera estado tentada con ese reloj. Y eso me hace ver que entonces no es tan imposible poder ser humildes. Eso me hace ver que más bien depende de nosotros el querer imitar a Jesús. Tenemos todo para poderlo hacer. Tenemos el mejor ejemplo que cualquiera pudiera tener. Y hace poco, era en la semana, incluso nos hablaba Ari de la historia de Nicodemo, donde veíamos que Nicodemo pues fue más fiel que incluso alguno de sus discípulos. Uno lo entregó, el otro lo negó. Y como una persona que realmente ni siquiera está tan allegado a Dios o allegada a Jesús puede llegar a ser más humilde que nosotros. Y es ahí donde tenemos que reflexionar que tal vez no estamos haciendo las cosas correctamente. Y mire, también la falta de humildad pues nos puede impedir ese acercamiento con Dios que es el que deseamos. Quien es humilde conoce sus propias limitaciones y debilidades. Es capaz de restar importancia a los logros personales y de reconocer sus defectos y errores. Normalmente el mundo nos enseña a que nada va a ser regalado, a que tenemos que valernos por nosotros mismos, a que tenemos que luchar por lo que queremos. Si queremos sacar un 10, pues tenemos que estudiar. Si queremos terminar la carrera, pues tenemos que empeñarle empeño. Los maestros no nos van a regalar calificaciones, ¿verdad, Charis? No se regalan. Si queremos encontrar trabajo, pues tenemos que tocar muchas puertas. Si queremos crecer en nuestro trabajo, tenemos que esforzarnos. Y a veces tenemos la mala idea que la parte espiritual va bajo el mismo concepto. Mire, yo era una persona que, pues, mis papás me enseñaron a ser autosuficientes, que rara vez pido ayuda. A los únicos que les pido ayuda son a mis papás a cada rato, a mi esposa si acaso, esperando no haga mueca. Pero son las personas que toda la vida siempre me están ayudando. Y yo vivía con ese concepto. Incluso cuando hacía mis oraciones, yo decía, ¿cómo voy a molestar a Dios con mis problemas amorosos, o mis problemas del trabajo, o mis problemas del dinero, si Dios tiene cosas más importantes que hacer, como el hambre, el cáncer, el SIDA? Y yo decía, pues, ¿para qué le quito el tiempo a Dios? Mejor yo sigo esforzándome por tratar de librar mis problemas. Pero Dios me hizo entender de una manera, tal vez una manera ruda a mi parecer, que realmente necesito de Dios, que realmente yo solo en este mundo no podría sobrevivir. Dice, el ser humano reconoce con grandeza nuestra dependencia del Señor y comprender que tenemos la necesidad constante de recibir su apoyo. La humildad es el reconocer que nuestras aptitudes y talentos son dones que nos ha dado Dios. No son señales de debilidad o timidez. Debemos reconocer que nuestra verdadera fortaleza realmente está en Dios. Y Jesús nos lo demostró. Si me acompañan en Juan 5:30, Jesús vino al mundo dándonos el ejemplo de dependencia de Dios. Y dice en Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Y es ahí donde tenemos que empezar a ser humildes, reconociendo que solo Dios nos puede ayudar a dejar esos pecados que no hemos podido soltar, a soltar esas ataduras que nos tienen atados y que no podemos crecer espiritualmente, a dejar que Dios dirija nuestra vida, porque sabemos que si ponemos nuestra vida en manos de Dios será una vida llena de amor, una vida recta, una vida llena de perdón. Y es ahí donde empieza nuestra transformación. Mucha gente, incluso hasta el pastor, ese día usted va a dejar de venir a congregarse. Ese día usted va a creer que sabe lo suficiente como para poder estar en el mundo
sin tropezar. Ese día usted se va a sentir autosuficiente, que ya no va a necesitar de Dios. Si usted no tiene esa humildad espiritual, es muy fácil que usted se pueda volver a perder en el mundo. Por eso es bienaventurados el pobre en espíritu, porque esa persona es pobre en espíritu y reconoce que aún le falta mucho por aprender, mucho. Yo veo, y es un ejemplo para mí el pastor, cómo sigue aprendiendo a pesar de que tenemos una brecha de conocimiento. Él sigue estudiando la Biblia, él sigue leyendo, él sigue tomando clases, viendo videos, abriendo su Biblia, escudriñando, aprendiendo, escuchando las prédicas. Pero si él se sintiera rico espiritualmente, pues por supuesto que se confiaría. Y sería muy fácil que volviera a tropezar aunque fuera pastor. A cualquiera nos puede pasar. También en Mateo 18:1-4, si me acompañan por favor. Jesús nos habla y dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si os volvéis, os hacéis como niños, voy a volver a leerlo. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis, os hacéis como niños, no entrarás en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Pero a veces nos cuesta mucho trabajo dejar de destacar. A veces hacemos las cosas porque nos gusta que nos echen confeti. A veces queremos servir porque nos gusta cómo le aplauden al hermano, o nos gusta cómo lo felicitan. O a veces queremos servir porque queremos destacar, queremos que vean que tenemos mucho conocimiento, cómo hemos crecido espiritualmente. Y aunque no lo crean, tal vez aquí en Agua Viva no lo hay, pero hay iglesias que tienen esos conflictos de orgullo entre sus células, entre el servicio, y aunque no lo crean, hay envidias. Y realmente nosotros no venimos a eso. No venimos a que nos vitorien, no venimos a que nos aplaudan, a que nos digan: qué bonito predica, hermano. Realmente eso no es lo que venimos a hacer. Nosotros venimos por amor. Realmente hacemos el servicio por humildad, porque alguien alguna vez nos habló, nos compartió, nos recibió con una sonrisa en la puerta, nos habló de Dios, y queremos ser agradecidos y regresar ese favor. Queremos ser buenos con Dios, ser humildes y dedicarles también parte de nuestro tiempo. Pero a veces el orgullo pues nos gana. Y a veces, yo recuerdo todavía la primera vez que me tocó compartir, pues yo ya les he platicado la historia, pues tenía poco tiempo a comparación de otras personas, y realmente pues sí causó un poquito de revuelo. Pues decían: ¿cómo? Pues si Aldo ni siquiera ha tomado clases de líderes, y cómo es que el pastor toma la decisión de subirlo a hablar, a compartir de la palabra. Y le voy a ser honesto, yo también lo pensaba, ¿verdad? Yo decía: pues la verdad es que tienen razón, ¿en qué está pensando el pastor? Pero el propósito de Dios es muy diferente. El propósito de Dios no se trata de quién lo haga mejor. El propósito de Dios no se trata de quién tenga las mejores palabras, quién tenga los mejores versos. El propósito de Dios es totalmente diferente al que nosotros podemos ver. Por eso es importante trabajar la humildad en casa, en nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestro vecino, en nuestra iglesia, porque eso es lo que espera Dios de nosotros. También Jesús más adelante en Mateo 18:1-4 Jesús nos habla y dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, esta es la misma, perdón. En Lucas 18:10-14. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. De todo lo que gano,
Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y mire, hace una semana, estaba platicando con una compañera del trabajo. Ella solía venir a congregarse en otra congregación, y ya tiene algunos años que no se congrega. Y yo le decía: ¿y por qué no has regresado? ¿Por qué dejaste de congregarte y por qué no has vuelto a regresar, siendo que tú también eres creyente y conoces de la palabra? Y me decía: bueno, pues pasé ciertas circunstancias, las cuales empecé a alejarme, y pues la verdad, dicen, pues no soy una persona mala, no tomo, no fumo, pues no le hago mal a los demás, trato de ayudar a la gente, y pues no he tenido esa necesidad. Tal vez groseramente solté la carcajada, me reí y me dice: ¿por qué te ríes de mí? Y le dije: la verdad es que me río porque me recordaste a mí mismo. Yo tardé muchos años en llegar a Dios, porque pues yo me consideraba una persona buena, no fumo tampoco, no tomo, honro a mis padres, era un muy buen estudiante, trato de ser bueno con los demás, y pues yo consideraba que no necesitaba de Dios, hasta que Dios me sangoloteó, me hizo entender que realmente eso no era suficiente, eso no era tener una cercanía con Dios, que realmente yo necesitaba estar más cerca de Dios. Y yo era como él, donde oraba dándole gracias a Dios porque soy buena persona, y el orgullo no me hace entender que estaba poniendo una barrera entre yo y Dios. El orgullo es la barrera más grande que tiene usted en contra de Dios. El orgullo jamás va a poder hacer que usted se pueda acercar de Dios. Una persona orgullosa se puede glorificar con su conocimiento. Una persona orgullosa puede creer que sabe más, que incluso si la palabra dice una cosa, dice: bueno, sí, pero eso es religiosidad, o sea, yo lo voy a hacer, pero a esta manera, porque el orgullo lo va a hacer creer que es la manera correcta. El orgullo lo puede hacer incluso dejar de obedecer. Decimos: no, hombre, seguir lo que dice Dios es para Jesús, está muy imposible, ¿va? Poco a poquito, yo ahí me la llevo despacito y voy madurando en la fe, y ahí me la llevo poquito a poquito. Incluso el orgullo puede hacer que se le olviden las cosas. El orgullo puede hacer que no recuerde quién murió por sus pecados, quién lo perdonó por todo lo que hizo. El orgullo puede hacer que se olvide de la gracia de Dios, que usted está aquí por gracia. El orgullo puede hacer que crea que venir una vez a la semana a la iglesia es suficiente para tener alimento espiritual para el resto de los días. El orgullo lo puede hacer creer que sin tener célula usted puede crecer espiritualmente. El orgullo lo puede hacer creer que no es necesario ir a un encuentro para reencontrarme con Dios. No, hombre, si yo con Dios me la llevo re bien, yo no necesito de un encuentro. El orgullo lo puede hacer creer que es un buen esposo por llevar el sueldo a la casa. El orgullo lo puede hacer creer que es un buen hijo porque le hablan a lo mejor 2 veces a la semana a sus padres. El orgullo lo puede hacer creer que es un buen compañero de trabajo. O incluso el orgullo lo puede hacer creer que todos los bienes que tiene son gracias a su esfuerzo, o a su lucha, o a su trabajo. Y puede olvidar que son gracias a Dios. El orgullo lo puede hacer creer que no es necesario humillarse ni arrodillarse ante Dios, sabiendo que es nuestro Rey Supremo, sabiendo todo lo que ha hecho por nosotros, sabiendo que la misericordia de Él nos baña día con día. Así que el día de hoy Dios nos pide que reflexionemos si realmente tenemos bien el concepto de humildad, si realmente hemos intentado ser humildes día con día, o si lo hemos dejado porque creemos que eso solamente Dios o Jesús. Y
antes de que nos gane el tiempo, yo quisiera compartirles 8 características de las cuales nos pueden ayudar para empezar a cambiar nuestras vidas. Y yo le aseguro que si usted sigue al pie de la letra estas características, usted va a tener una cercanía con Dios que jamás se imaginó. Primeramente, y si quieren vayan acompañando en Filipenses 2:3, porque nos vamos a basar en Jesús. Primeramente, una persona humilde no actúa bajo impulsos de egoísmo ni es vanidoso. En Filipenses 2:3, en la primera parte nos dice: no hagáis por contienda o por vanagloria, antes que el bien con humildad. En una versión más reciente dice: no hagas nada por egoísmo o vanidad. Y ahí tenemos que preguntarnos, ¿por qué estamos haciendo las cosas? ¿Por qué estamos sirviendo en la iglesia? ¿Por qué estamos diezmando? ¿Porque queremos que nos vaya bien y Dios multiplique el resto de nuestro dinero o el resto de nuestros bienes? ¿O realmente lo estamos haciendo por amor? ¿O realmente lo estamos haciendo por un tema de humildad, donde no queremos sobresalir, donde realmente venimos a la iglesia para servir? Yo creo que esta palabra debe retumbar en todo lo que usted haga. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy siendo bueno con los demás? Porque si no, Dios me va a ver y me va a castigar. Porque yo quiero que se me regrese y después sean buenos conmigo. ¿Lo está haciendo por usted? ¿O realmente lo está haciendo por el prójimo? Punto número 2. Una persona humilde considera a los demás como superiores a sí mismo. Ahí en Filipenses 2:3, en la segunda parte dice, se lo voy a leer en la versión actual: más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Y a veces tal vez parte del ego, parte de la educación del mundo, pues no nos gusta hacer los demás abajo. No nos gusta que la gente nos trate como inferiores. Al contrario, tratamos de a veces de como pavos reales sacar nuestras mejores versiones. Incluso hasta como cristianos, aquí tratamos de lucirnos y ser los cristianos más pulcros y hablar correctamente y ser buenos con los demás. Y si se le cae la pluma, luego corremos a levantarlos, porque a veces queremos que la gente vea que ya tenemos cierto nivel espiritual más alto, ¿verdad? Y eso no debe de ser así. Debemos aprender a ver a los demás como por iguales, o incluso superiores a nosotros. A mí, disculpe que ahora lo agarré mucho de ejemplo a mi pastor, pero pues realmente entre el pastor y yo hay mucha brecha de conocimiento espiritual. Pues realmente el pastor tiene muchos años de tener esta relación con Dios, y me gusta tanto cuando hablo con él y no me hace sentir mal. Al contrario, sus palabras siempre son de asombro cuando digo alguna cosa de la palabra, y me dice, sí, cierto, como si tuviéramos el mismo nivel espiritual, y me hace sentir tan bien al momento de hablar con él. Y esa es la humildad. El pastor en ningún momento me dice, no, bueno, es que estás mal, porque pues eso no quiere decir la palabra, y pues por supuesto que puede tener la razón, pero realmente la humildad nos hace poner por debajo, y ya, si no por debajo, por lo menos al parejo de la gente, ¿verdad? Es importante ese aspecto de la humildad. Otro punto, otra característica de la humildad es que una persona humilde tiene en cuenta los intereses y el bienestar de los demás. Muchas veces, le leo el versículo, el 2:4, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Pero mire, muchas veces estamos tan preocupados por nuestras cosas, estamos tan concentrados con nuestros problemas, nuestras oraciones se abocan a los sufrimientos que estamos pasando en el momento, a nuestras necesidades, a nuestros anhelos, a nuestros deseos, o los deseos de nuestros hijos, o lo que tenemos en casa, ¿verdad? Que se nos olvida que tal vez la persona que está al lado de nosotros tenga un problema mucho más grande que el que nosotros tenemos. Nos cegamos en nuestras cosas, en nuestra vida, que se nos olvida que la gente que está a nuestro alrededor podría necesitar de nosotros. A veces venimos a la iglesia y así como venimos salimos, y no nos damos cuenta que el de al lado
tal vez está pasando por una situación mucho más apremiante que la que usted está pasando. Venimos, oramos, le pedimos a Dios por nuestras preocupaciones, por nuestros deseos, nos damos la vuelta y nos vamos. Tenemos que ser más asertivos, tenemos que ser un poquito más conscientes con los demás. Jesús pues, nos dio el ejemplo. Jesús vino a servir, Jesús vino a liberarnos del perdón del pecado. Realmente Él no pedía nada a cambio. Realmente Él vino simplemente a enseñarnos incluso de qué manera debemos de comportarnos. Y todo lo que tuvo que pasar, todo el sacrificio que tuvo que hacer, lo hizo por nosotros. No lo hizo por otra cosa. Y es así como nosotros debemos de actuar. Otro punto de la humildad es que una persona humilde se esfuerza en ser más como Jesús. Y dice ahí en Filipenses 2:5, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Y una persona humilde desecha su forma de ser, desecha todo lo que aprendió del mundo, aunque crea que aprendió cosas buenas a lo mejor de los padres o de alguna persona, se desecha de todo eso para poder dejar entrar las cosas que Jesús nos está enseñando. Entre ellas, pues la humildad. Realmente tenemos que aprender a imitar a Jesús. Al principio decíamos que el hombre por naturaleza aprendemos a imitar, pero tal vez no estamos imitando a la persona correcta. Yo veo en el mundo, sale alguna tendencia, la Barbie, nos vestimos todos de rosa y somos buenísimos para imitar todo lo que está de moda en el mundo. Pero lo que realmente es importante, nos cuesta tanto trabajo de imitar. Nos parece a veces imposible poder imitar a Jesús, o creemos que no es posible, pero créanme que es posible. Incluso Dios dice que no descansará hasta no ver reflejado a Jesús en nuestras vidas. Un fuerte aplauso para Dios. Seguimos. Una persona humilde tampoco se aferra a sus derechos, posesiones o títulos. Dice en Filipenses 2:5-6, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. A veces, y a veces muchas veces, nos aferramos tanto y no queremos dejar tal vez cositas de nuestra antigua naturaleza, cosas que realmente o tal vez nos hacían sentirnos bien, cosas del mundo por supuesto, cosas del mundo que incluso a lo mejor nos daban un estatus, nos daban un ingreso, una estabilidad, y aunque las cosas no fueran correctas, nos cuesta mucho trabajo soltarlas, nos cuesta mucho trabajo realmente despojarnos de esa ropa vieja para ponernos la nueva ropa que Dios quiere. Y eso es lo que Dios nos dice ahora. Jesús jamás se aferró, a pesar, como lo dice en la Biblia, a pesar de que por naturaleza era Dios. Él no vino diciendo, a ver, yo soy Dios y se va a hacer las cosas como yo digo. Realmente Él no vino a dar ese ejemplo. Él entendía que tenía que dar el ejemplo de humildad y de que como ser humano, Jesús vino hecho hombre, también tenía debilidades, también sufría, pero vino a demostrarnos que con oración sí se puede, sí nos podemos despojar de aquella antigua naturaleza. Y eso es lo que Dios nos dice el día de hoy. No nos aferremos a esas posesiones, a eso que no nos deja crecer espiritualmente, a ese egoísmo, a ese ego que no nos deja avanzar. También una persona humilde se identifica con los demás y muestra empatía. En Filipenses 2:7 nos dice, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Si no somos empáticos a lo demás, ¿qué significa ser empático? Ponernos en su posición. A veces criticamos y somos buenos diciendo,
Lo que pasa es que pues no tiene la razón y pues ¿cómo voy a ir a pedirle disculpas si él es el que se equivocó? Y nos cuesta mucho trabajo ser empáticos y realmente buscar la razón por qué la actitud de la otra persona. Cuando nos ponemos en sus pies y vemos el porqué de su actitud, es mucho más fácil entender a la otra persona. Hace poquito platicaba mi esposa que pues siempre se quejaba de mis achaques, de que me duele la cabeza y que ya me mareé porque va a llover y que ya me está dando el váguido, ¿no? Y agarré una rachita así y mi esposa me decía, ay, ya vas a empezar, ¿no? Ay, ya vas a empezar. Y hace poco que platicó que se puso también un poquito mala, pudo entender realmente lo que yo estaba sintiendo. Y entonces ahí se dio cuenta que realmente pues no era algo agradable lo que yo pasaba cuando me sentía mal, ¿verdad? Y eso le dio mucho más empatía. Y ahora cuando me pasa, pues por supuesto que me entiende y es mucho más atenta porque esa empatía le hizo entender lo que yo estaba sufriendo. Y eso es lo que tenemos que hacer primeramente, ser empáticos con los demás, entender cuál es la situación que están pasando. A veces creemos que la gente es enojona por naturaleza y porque no tiene a Jesús en su corazón y porque nunca ha ido a la iglesia, pero realmente tenemos que ponernos en sus pies para entender qué vida ha pasado. Tal vez ha pasado una vida de mucho sufrimiento, una vida tal vez donde lo maltrataron, de violaciones, en un mundo donde a lo mejor muchos de nosotros desconocemos y nos cuesta trabajo ser empáticos con esa gente. Y los criticamos y decimos, es que ¿cómo es posible que se dediquen a eso? ¿Cómo es posible que roben, que sean delincuentes? Y a veces nos cuesta mucho trabajo ser y entender a esas personas. Pero la humildad te da esa empatía para poder entender a los demás. Otro aspecto de la humildad es una persona humilde, obedece a Dios. Ya lo decíamos hace un momento, una persona orgullosa, pues va a ser muy difícil que que obedezca a Dios. Va a ser muy difícil que siga las reglas, que siga las leyes de Dios, porque pues va a decir, no, bueno, o sea, sí, pero no podemos llegar a la religiosidad. Eso ya es demasiado. Y a veces seguimos las reglas, pero las reglas que nos convienen. A veces las cosas que nos cuestan un poquito más de trabajo, pues las queremos dejar un poquito al lado y hacemos como que la que no nos vemos y decimos, pero Dios conoce mi corazón. Y creemos que ya con eso es suficiente y Dios nos va a entender y va a ser empáticos con nosotros y creemos que con eso ya estamos cumpliendo con la obediencia. Y no quiero abandonar mucho en la obediencia, ya tocamos alguna vez este tema, pero realmente pues la obediencia te abre las puertas a la bendición. Una persona obediente crece espiritualmente. Una persona obediente, Dios le derrama las bendiciones. Y lo hemos visto y yo creo que muchos han sido testigos de las bendiciones que Dios derrama sobre la obediencia. Pero si no nos despojamos de la humildad, del orgullo, jamás vamos a poder ser humildes y obedecer a nuestro Dios. Una persona orgullosa en su trabajo no le gusta ser obediente. Le piden que haga algo y dice, no hombre, ¿por qué me lo pide? ¿Por qué no lo hace otro? Lo mismo pasa en lo espiritual. Si somos orgullosos, jamás vamos a permitir o jamás vamos a poder lograr ser obedientes como Dios lo desea. Y por último, y considero el más importante, debemos de esperar, o una persona humilde espera, a que Dios lo exalte. En Filipenses 2:9 dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le otorgó el nombre que está sobre todo el nombre. Jesús vino a servir por amor. Jesús no vino a que lo reconocieran como un Dios. Jesús vino a que lo reconociéramos como el camino, como el único camino para llegar a Dios. Y ese es el ejemplo más grande de humildad que podemos tener. Yo sé que nos han enseñado a destacar, yo sé que el mundo, nuestros padres, por supuesto que con una buena intención nos han enseñado a siempre ser los mejores,
a siempre estar adelante, a siempre estar en primer lugar y siempre destacar en todo lo que hacemos. Incluso yo le digo a mi hijo, tú vas a estudiar lo que tú quieras, incluso que si te quieres dedicar a hacer barrenderos, que bueno, creo que ya no existen los barrenderos, está súper bien, pero tienes que ser el mejor. Y así nos enseñan. Pero se nos olvida enseñarle el verdadero enfoque, que lo haga por amor, que lo haga realmente por una pasión, que no lo haga para que le echen confeti, que no lo haga para que lo reconozcan y lo pongan en el podio y le pongan un título enmarcado ahí en la casa, donde todos los días lo pueda ver y diga qué bueno soy. Realmente ese es el enfoque que nos ha dado el mundo, y tenemos que aprender a hacer las cosas por amor, como lo hizo Jesús, como Él nos los enseñó. Esa es la verdadera humildad. Un fuerte aplauso, fuerte para Luis. Fuerte para Luis. Le voy a ser honesto, para mí esta palabra era una palabra muy difícil, porque yo de igual forma pues he tratado de evolucionar en la humildad. Por supuesto que también ha sido un proceso tal vez largo. Tal vez usted, cuando escuchó el tema, pudo haber dicho, no hombre, bueno, el Arqui podrá tener muchas cualidades, pero de humilde, así como que muy humilde, pues como que le falta, ¿verdad? O pudo haber dicho, pues él otra vez pasó por aquí, ni me saludó y se pasó de largo. O me lo encontré en la plaza y ni me peló, ¿verdad? Y de todo corazón, en verdad, si voluntaria o involuntariamente algún día lo hice sentir mal, o si un día fui grosero con usted, le pido perdón de todo corazón. Pero lo que sí le quiero pedir un favor, así debe ser siempre, pero en especial el día de hoy, que esta palabra no sea una palabra que escuchó de mi boca, porque esta palabra ni siquiera es mía. Esta palabra es de Dios, que quiere que llegue hasta sus corazones, porque Dios quiere cambiarle su forma de vivir, su forma de ver a la gente, su forma de convivir con la gente, su forma de vivir su matrimonio, porque también el matrimonio se vive con humildad, su forma de educar a sus hijos, su forma de ver al mundo o el sufrimiento del mundo. Eso es lo que Dios quiere que aprendamos el día de hoy, realmente a ser humildes en todo lo que hagamos. Así que pues yo le invito a que se ponga de pie y reflexionemos de esta palabra, porque estoy seguro que esta palabra le va a cambiar su vida si la atesora, pero sobre todo si la pone en práctica. Cierre sus ojos, por favor. Nos despedimos de la transmisión, agradecemos también su tiempo y esperemos pronto verlos por acá para que sienta la presencia de Dios. Un saludo y bendiciones.